Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí, se la escucha re bien. Bueno, gracias. Le voy a recordar que la asistencia es obligatoria. La asistencia se va a registrar de todos los asistentes que estén en el aula en forma automática. Hola, profe. ¿Será que podría repetir lo de la asistencia? No se le escuchó muy bien. No, que la asistencia, como saben, la asistencia es obligatoria, la clase teórica, y se le va a tomar en forma, o sea, el sistema va a tomar automáticamente. ¿Entendiste? Va a registrar como asistencia. Obviamente Le que el estoy alumno que esté presente en todo el teórico. Claro, doctor, no hay que escribir nuestros apellidos en el chat. Exacto, sí, sí, en forma es automática automático. registramos. Bueno, espera un ratito más, así ya arrancamos a horario. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, Se vamos a te empezar escucha. el teórico, ¿sí? ¿Todo bien? Bien. Bueno, antes de empezar la clase teórica le voy a recordar unas cositas, ¿sí? Uno, ya están las notas del examen parcial en el aula. ¿Me están escuchando bien? Dedito para arriba, ¿me escuchan bien? Se te escucha. ¿Sí? Bien. Bueno, uno, ya están las notas del examen en el aula, ¿sí? Dos, porque por ahí tuve consulta. Desde el primer día de clase figura ante la consulta de lo que justificaron el examen parcial, aquellos que justificaron debidamente y en forma written, en forma oral, la clase inmediata posterior del día de trabajo de práctico que uno tiene, ¿sí? El examen parcial fue la semana pasada, la clase inmediata posterior es, hoy no hubo clase,
La inmediata posterior es mañana miércoles para la comisión que tiene el miércoles. O sea, que el que justificó que le toque el día miércoles, mañana rinde el examen parcial. Y aquí el que le toca el martes rendirá el martes, ¿sí? Bien. Hoy vamos a arrancar, ¿sí? Hoy vamos a arrancar, eh, habíamos arrancado el año viendo todo lo de prótesis fija, terminamos de ver lo de prótesis removible, ¿sí? Y a partir de la clase del día de hoy vamos a empezar a entrar en un nuevo capítulo de la prótesis, que es la prótesis total removible, ¿sí? Hoy empezamos la primera clase teórica que vamos a ver. También le quiero recordar que a partir de la clase que viene, todos tienen que traer los elementos que corresponden al práctico de prótesis completa. Ayer yo, todo lo que entran al aula, hay algunos alumnos que no entran al aula, hay actividades en el aula que tienen que cumplimentar, que se va a tener en cuenta para la promoción, ojo, bien, que tienen que complementar, figuran los elementos que tienen que traer la clase siguiente para empezar a saber el trabajo práctico. Les recuerdo, tal como también le informé en el aula, que la clase práctica de mañana tienen que traer su modelo, su fresero, su turbina, porque van a ser todas las comisiones van a ser tallados de apoyo y lechos en los modelos, ¿sí? Quien no terminó la guía de PPR va a terminar la guía de PPR y después van a hacer el práctico. El que ya quiere traer los elementos de prótesis completa para mostrar, inclusive la clase de mañana, lo trae. Y la semana que viene, ya el martes, terminará lo que le quedó pendiente, pero ya empezará con el trabajo práctico, ¿sí? De prótesis completa. Vuelvo a insistir la salvedad de que le dije con respecto al Basplay. El que quiere traer el Basplay tiene, no hay problema, traer el Basplay. El que quiere traer la lámina de fotocurado puede traer la lámina de fotocurado, pero debe traer un hornito que por cuestiones didácticas y económicas ya le había comentado el tema del el hornito de Ubuntu. Bueno, eso simplemente. ¿Alguna duda de lo que les dije ahora, chicos? Quiero alguna duda de esto y así arrancamos la clase teórica. ¿Alguna duda de todo esto que les comenté? Me dicen ahora. Doctor, yo tengo una duda. Sí, ¿El lo tema escucho. del articulador es uno por alumno o Sí, el cómo se... articulador tienen que traer, sí, el articulador tienen que traer porque ustedes tienen que enfilar, ustedes tienen el práctico de prótesis completa es relacionar un maxilar superior con un maxilar inferior para ustedes tienen que aprender a enfilar, porque ustedes cuando el día de mañana se dedican o se dedican, y cuando le toquen hacer una prótesis, ustedes van a tener una prótesis y van a tener que saber cómo manipular los dientes. Entonces, ustedes necesitan relacionar y para relacionar, sí o sí tienen que montar el articulador. Eh, y te traduzco directamente lo que me preguntas, sí, es un articulador, pero lo que por ahí pueden llegar a hacer, si quieren, es ustedes tienen que montar en el articulador. El articulador tiene unas platinas, ¿sí? Lo que pueden tener, si alguien quiere compartir el articulador, pero que no sea de la misma comisión, no tiene que ser del mismo área de comisión, es compartir el articulador y uno desenroca las platinas. Por ahí los jefes mañana le pueden sacar esta duda. Ustedes pueden conseguir unas platinas adicionales. Los articuladores generalmente traen más de dos platinas unas platinas adicionales, cada uno monta su articulador y desenroca y saca su platina. Le presta el articulador a otro, lo que uno hace es poner el modelo con yeso con la platina y vuelven a enroscar. Por ahí yo muy en el aire le explico, pero por ahí mañana en el práctico le pueden preguntar a los jefes. Pero concretamente en el horario del práctico cada uno va a tener que tener su articulador, ¿sí? Cada uno va a tener lo que sí pueden hacer si son de diferentes comisiones del otro turno, del otro día, es comparte, pero van a tener que tener una platina adicional. Esa platina adicional hay veces que se compran aparte, vienen de plástico, se compran aparte, o hay veces que los articuladores vienen con más de una platina. No sé si te respondí tu pregunta y fui claro. Sí, sí. Gracias, doctor. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda más? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Con, Buenas tardes. yo soy la comisión de los martes. ¿Mañana solo Sí. asisten las comisiones de los días miércoles? Obviamente, en sí, en ningún lugar figuraba que no.
había una sola salvedad que yo ya hice la salvedad en el aula, todo, pero mañana es la comisión del miércoles normal. A partir de ahora hubo una clase excepcional que habíamos dicho que se invertían. Mañana viene la clásica comisión del día miércoles. Bien, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Pregunte sin miedo. ¿Dudas? ¿Dudas? Cinco, Profe, cuatro, sí, Natalie. sí, se consultó con respecto al articulador porque Sí, que es el mismo que usamos en oclusión, ¿no es cierto? sí. Y ese nosotros los compartíamos entre 3 o 4 compañeros, por eso se preguntó si hay que llevar cada uno. Usted le explico, sí, necesitan, o sea, necesitan, pero no sé si entendiste, por ahí entendiste lo que te dije. Si por ahí, por ejemplo, son 3 compañeros, pero uno tiene en un horario de práctico, otro tiene en otro horario de práctico y otro tiene en otro horario de práctico, ese mismo articulador sirve porque las platinas, ¿ustedes vieron el articulador que va con una platina con un tornillo? Bueno, uno puede desenroscar el tornillo y saca el modelo y pone otro modelo. Pero en el horario del práctico, o sea, en el horario del práctico, que, que hay 10 mesas con todo alumno, cada uno va a necesitar su articulador, porque no se puede compartir el articulador porque cada uno tienen 4 clases, un mes de prótesis completa. A partir de la semana que viene son 4 clases y termina el año. En esos 4 tienen que ser enfilados y todas las clases tienen que armar su articulador para poder enfilar. Igualmente el articulador, le aclaro, en quinto año, cuando lleguen a prótesis completa, fija realidad, le van a pedir el articulador. Cada uno va a tener el articulador. Vuelvo a insistir con la salvedad. Si son de diferentes comisiones, se puede llegar a compartir, pero evidentemente no sé si están entendiendo lo que yo le digo de compartir, pero diferentes comisiones porque uno puede sacar. Pero bueno, cualquier cosa le explicamos en el práctico. No, no, parece que no se entendió eso de compartir, pero en el horario del ¿Se entendió, práctico, no? por ejemplo, el miércoles, el horario de 8 a 10, cada uno en forma individual va a tener que tener su articulador. En el horario de las 10, cada uno en forma individual, piden la comisión del día martes. ¿Fui claro o lo embarré más? Sí, no, está bien, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda o arrancamos? Yo, profe, buenas tardes. Quería Sí, buenas consultar. tardes. Hay Sí. prácticos que yo, y puedo decir que otros compañeros más, no hemos logrado terminar. ¿Vamos a tener tiempo para terminar esos prácticos? Vos sos ¿con qué JTP? Pero sí, Pesini. bueno, sí. Bueno, sí, no sé qué práctico, pero mañana le vamos a hacer un relevamiento y sí, van a Ok. terminar, perdón, van a terminar mañana para lo del miércoles o por tu apellido calculo que son los martes vos, el martes, Sí, martes. tenés que tratar de terminar el martes, Ok, ¿sí? muchísimas gracias. Dale, dale. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, doctora Batilana, Bueno, aclaro una cosita. Entre Gallardo y Bordón se pusieron a jugar con la compu, entonces rayaron por las dudas. Y ustedes ven una raya roja, entre los dos hicieron eso. Así que espero que no me afecte a mí en la presentación del Power. Vamos a dar prótesis total removible. ¿Se me escucha bien? sí. Bien. Vamos a dar examen clínico, modelo preliminar, cubeta individual y modelo definitivo. ¿Sí? Vamos a definir entonces lo primero que es una prótesis total removible. Es una estructura que trata de resolver el problema del paciente totalmente desdentado con la finalidad de devolver estética, fonética y función. Si voy muy rápido me avisan. Vamos a hacer lo primero que vamos a hacer en la parte de completa, vamos a hacer el examen clínico. Entonces, para el examen clínico tenemos que ver ciertos parámetros o ciertos elementos anatómicos, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. En el maxilar superior tenemos que ver la abertura bucal y la tonicidad de labios y carrillos, la inserción de bridas y frenillos,
forma y tamaño del reborde alveolar, ¿sí? Para determinar vamos a hablar un poquitito de la línea cero anatómica. Las tuberosidades, que vamos a ver el tamaño también, surco amular y ligamento pterigomandibular, y la palpación de la mucosa que cubre todo el maxilar superior. ¿Para qué me sirve a mí la apertura bucal y la tonicidad? Justamente para saber si yo voy a poder o no realizar o hacer la toma de impresión de mi paciente, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito ahora de lo que es las inserciones de bridas y frenillos. Vamos a definir qué es un frenillo. Es un repliegue membranoso que limita los movimientos de los labios. Si vemos acá las flechas, estos son frenillos, ¿sí? Pueden ser frenillos centrales, o ahora vamos a mirar la foto, o laterales. Según la ubicación, puede ser alta, media o baja. Y las bridas son formaciones que ya no son naturales y que se forman justamente por actos quirúrgicos o malas cicatrizaciones, ¿sí? De acuerdo también a la ubicación, pueden ser altas sobre el reborde o bajas. ¿Para qué? Que estos elementos me van a limitar la extensión de la prótesis, ¿sí? Para eso yo quiero saber, digamos así, anatómicamente. Acá tenemos ejemplos, ¿sí? De frenillo medios y laterales. Acá, no sé si ven el cursor, ahí tenemos frenillos laterales. Y todo eso me va a limitar a mí el tema de la cubeta. Hablar un poquitito de rebordes alveolares, hago un poquitito de énfasis en lo que son las apófisis, ¿sí? Que es la entidad anatómica desarrollada por el cuerpo del maxilar durante la erupción de las piezas dentarias. Traducido quiere decir que cuando el paciente tiene alguna patología, ya sea caries o enfermedad periodontal, comienza a perder las piezas dentarias. Al perder las piezas dentarias se produce una reabsorción y se reabsorbe el hueso, desaparece y aparece lo que ustedes van a conocer como apófisis alveolar residual o reborde residual, ¿sí? Es la expresión final de la pérdida del hueso. Esto es lo que ustedes van a ver después en el paciente, ¿sí? De acuerdo al grado de reabsorción, puede estar mayor o menor absorbido. Vamos a hablar entonces también un poquitito de los rebordes. Estamos hablando ahora de la parte, ya hablamos un poquitito de frenillo y brida, vamos a hablar de rebordes alveolares. ¿Cómo podemos clasificar según la forma? Si lo miramos desde oclusal, pueden ser triangulares, rectangulares u ovoidales. Y si lo vemos en un corte, puede ser en forma de B, en U o en C. Acá tenemos rebordes, si miramos desde oclusal, triangulares, cuadrangulares y ovoidales, ¿sí? Los rebordes son fundamentales para el soporte, retención y la estabilidad de la prótesis total removible. Obviamente que a mayor tamaño, mayor soporte y estabilidad vamos a tener. En el corte transversal teníamos en forma de U, ¿sí? En forma de B, tenemos acá, ¿sí? Y en forma de C, como en este caso, que son los que menos se ven porque generalmente son cuando se realizan extracciones dentarias y se rompió, digamos así, con la tabla vestibular vino la pieza dentaria, digamos. Entonces quedan así, como ustedes ven en esta imagen, ¿sí? Como ustedes ven desde este corte, digamos así, tiene como si fuera una C, digamos. Según el tamaño, los rebordes, yo voy a evaluar, a determinar el tamaño, voy a evaluar y va a ver qué cantidad tengo de reborde, teniendo en cuenta la línea cero anatómica, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve? Ahora vamos a definir lo que es la línea cero anatómica. Me define el tamaño y me sirve para delimitar el límite de mi cubeta individual. Es lo que vamos a hacer después, el diseño de la cubeta. Entonces, ¿qué es la línea cero anatómica? Es la línea que separa los tejidos móviles de los fijos y obviamente, que no les voy a explicar porque eso es clínica, que se lo puede ver de distintas maneras, ¿sí? Si ustedes miran acá, en esta imagen, en la del medio, fíjense cómo se diferencia bien lo que es el tejido más rosadito del más blanquecino. Fíjense acá, ¿sí? Entonces, esta línea, no sé si alcanza a ver el cursor, esa es la línea cero anatómica, ¿sí? A partir de ahí, hacia oclusal,
yo defino si es un tamaño grande, mediano o pequeño el reborde que yo voy a tener. Acá tenemos otras imágenes de otros rebordes, ¿sí? Cuanto a forma y obviamente de acuerdo al grado de reabsorción, fíjense que hay zonas más reabsorbidas que en otras. Vamos a el otro elemento que teníamos en el maxilar superior, que son las tuberosidades, ¿sí? Son prominencias de tamaño variable que se van a ubicar en la porción distal. Si ustedes ven acá en la imagen de arriba, tienen estos sectores posteriores, son las tuberosidades del maxilar, ¿sí? ¿Para qué me sirve la tuberosidad? Para determinar el grado de retención que va a tener mi prótesis. Obviamente, mayor, o sea, cuanto más grande, más retención voy a tener, ¿sí? Pero de acuerdo al grado de reabsorción, puede ser voluminosa, normal o reabsorbida. ¿Están entendiendo? ¿Alguien que me Sí, conteste? doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, gracias. Después tenemos lo que es el fondo de surco o surco amular. Si ustedes ven acá, en primero la parte que es el círculo sería la tuberosidad. Y lo que está, este sería lo que es el fondo de surco de un paciente desdentado. Y en esta otra imagen ven la parte distal de la tuberosidad. Esto sería lo que es el surco amular. Y eso se continúa con el ligamento mandibular. Después tenemos el velo del paladar, cómo cae la unión con el paladar duro, con el paladar blando, y que también tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar. Vamos ahora a realizar el examen clínico del maxilar inferior. Similar, la forma y el tamaño del reborde alveolar, lo mismo que el maxilar superior. Acá tenemos otros elementos o reparos anatómicos, como ser la línea oblicua externa, frenillo lingual, la apófisis geni, repliegue y espacio sublingual, la línea oblicua interna y la papila piriforme. Con respecto a la forma y tamaño de los rebordes, mismo procedimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta la línea cero anatómica, acá esta, si se nota acá bien, cuál es la línea cero anatómica. ¿Sí? Frenillo lingual, ¿sí? Apófisis geni, que están en la parte de adelante, ¿sí? Del maxilar inferior, obviamente que en pacientes desdentados casi no se notan, están desaparecidas, ¿sí? Y el piso de boca o profundidad. Después tenemos las líneas oblicuas, que no sé si alcanzan en la segunda imagen, se ve mejor. Esta línea que pasa por acá, esa sería la línea oblicua externa, ¿sí? La interna mucho no está muy clara acá, así que como que se pierde también en un desdentado, digamos así. Total. Y la papila piriforme es el último elemento que si ustedes miran acá, es la última zona, ¿sí? Que es como una pequeña protuberancia, ¿sí? A veces está más marcada que otras, depende de la cantidad de años del paciente. Me sirven en realidad para delimitar el límite posterior de la cubeta, o sea, por eso le puse de la prótesis, que quiere decir que hasta dónde va a llegar la prótesis del paciente, ¿sí? Para eso me sirve la papila piriforme. Bien, eso con respecto a los reparos anatómicos. Ahora vamos a hablar un poquitito de las impresiones. Impresión, vamos a tomar dos acá en el teórico. Yo voy a hablar primero de la impresión preliminar o primaria y después vamos a hablar un poquitito de la definitiva, ¿sí? Impresión preliminar, ¿sí? Vamos a realizarla con cubetas, que ya el doctor le habrá dicho, el doctor Medina habló de cubetas, cuando habló de cuerpo, habló de flancos, ¿sí? Sirven para manipular, digamos así, el mango para manipular la cubeta. Tenemos distintas clasificaciones de cubetas, pueden ser estándares o individuales, según el material pueden ser metálicas o plásticas, según el maxilar superior e inferior, según el grado de retención pueden ser lisas o perforadas, y según el área a impresionar, totales o parciales. Esto medio que voy rapidito porque ya se habló un poquito de cubetas. El desdentado total, la característica que tiene que tener la cubeta, tiene que tener flancos bajos,
y la unión del flanco con la gotera debe ser redondeada, ¿sí? A diferencia de la parcial, que si ustedes miran acá son flancos altos y la unión de ambos es con ángulo recto, ¿sí? Para que vean la diferencia entre uno y otro. Esta es con la que vamos a tomar en un paciente de total. ¿Con qué materiales vamos a tomar la impresión? Antes, ahora ya no se utiliza más, se utilizaba el compuesto modelar o Godiva, ¿sí? Ahora básicamente se utiliza alginato o la silicona, pero de consistencia pesada. Bien, vamos a tomar la impresión, seleccionamos la cubeta, y acá lo que tenemos que tener es que la cubeta en sentido frontal debe abarcar ambas tuberosidades, y en sentido anteroposterior debe cubrir todo el maxilar, dejando un espacio de 5 milímetros entre el flanco de la cubeta y la cara vestibular para el material de impresión. Vamos a preparar el material, tomamos la impresión, retiramos la impresión y realizamos la crítica de la impresión. Se había hablado en su momento, cuando se habló de reproducción del terreno, se habló de las etapas de una impresión. Mismo procedimiento acá con las etapas, ¿sí? Vamos a preparar el material con alginato, tasa de goma, dosificadores o proporcionadores, ¿sí? Vamos a colocar, en el caso del alginato siempre se utiliza la misma espátula, tiene un proporcionador con la medida de agua, ¿sí? Entonces se mezclan, acá dice C, contra las paredes, se obtiene una buena impresión y se coloca, digamos así, el material. Una vez que se unifican los colores, se coloca en la cubeta. ¿Escucha? Sí, Sí, profe. ¿O se cortó? ¿No? ¿Bien? sí, se le escucha bien. Bien. Por la duda, pregunto cada tanto, porque ya veo, después quedo hablando sola como loca mal acá. Bueno, vamos a llevar la cubeta a la boca, y lo mismo que se hizo en las etapas. Vamos a introducir la cubeta, podemos manejarnos con un espejo, separamos el carrillo un poco, ¿sí? Y centralizamos y colocamos en posición. Siempre viene desde atrás hacia adelante, ¿sí? Es la tapa bucal, digamos. Vamos a profundizar, ¿sí? Hasta que quede el material, digamos así, gelifica. En este caso, se esperan 2 minutos más y se retira la impresión, ¿sí? Se separa y se retira en un solo movimiento. Vamos a hacer la evaluación y crítica de la impresión. Tenemos que ver que la impresión esté centrada, que coincida, ¿sí?, el mango con la línea media. No debe quedar cubeta al descubierto. Debe reproducir fielmente todas las estructuras. El material de impresión debe ser liso y sin burbujas y de un color homogéneo. Y la característica de lo que tiene acá en la parte de completa, la impresión preliminar tiene como característica que debe ser sobreextendida. ¿Y qué quiere decir? Que tiene que llevar más allá de los límites, digamos, como acá no tenemos dientes, tiene que llevar un poquitito más de la parte anatómica, digamos así, de los rebordes. Bueno. Y luego lavamos, ¿sí?, con agua, recortamos los excesos y enjuagamos. El caso del alginato, acuérdense que siempre sí o sí se mantiene en un medio húmedo, pero el vaciado tiene que ser en forma inmediata. Mismo procedimiento, nada más que ahora vamos a tomar con silicona pesada, puede ser por condensación o por adición, cualquiera de las dos. Se mezclan ambas pastas en forma homogénea, ¿sí?, que quede un solo color. Se coloca en la cubeta, ¿sí?, y se toma la impresión. Espera, en este caso la diferencia es que se tiene que esperar de 45 minutos a 1 hora para el vaciado, ¿sí? Y así obtenemos el modelo preliminar o de estudio. Bien. Vamos a obtener entonces el modelo preliminar.
cuya finalidad va a ser corroborar el examen clínico, realizar el diseño y sobre ese vamos a confeccionar la cubeta individual. En el caso del maxilar inferior es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que en este caso en la cubeta tenemos que controlar que abarque la papila piriforme, ¿sí? Y la cara anterior de la rama montante, y en el sector anterior debemos observar que llegue hasta el sector anterior inferior de los dientes. No en este caso los dientes, sino de la zona anatómica. Realizamos el vaciado. No necesitamos, ahora vamos a hablar de qué es lo que es protección encajonado, que eso se realiza en la definitiva, y se obtiene el modelo, se recorta y se obtiene el modelo definitivo inferior. Vamos a realizar ahora el diseño de la cubeta individual. Para ello, agarramos un lápiz, vamos a realizar el diseño. Entonces, en la zona vestibular anterior es la línea cero anatómica la que habíamos hablado. En el sector anterior, bridas y frenillos ampliamente liberados. En la zona posterior va hasta el fondo de surco. Y en la zona posterior, una línea que une ambos surcos amulares. A ver si... El inferior, hasta ahí va. ¿Sí? Y ahí sería el diseño en el maxilar superior con lápiz tinta. No solo, la idea es que nosotros tenemos que marcar eso, o sea, dibujar en el modelo preliminar para mandar a hacer la cubeta individual. Bien. Maxilar inferior es un poquitito más largo, ¿sí? Acá ya lo dividimos por zona. En la primera zona va desde distal del primer molar al ángulo distovestibular. Lo vamos a diseñar sobre la línea oblicuo-externa. La zona 2 va a abarcar la papila piriforme y el ligamento pterigomandibular que estaba en el sector posterior. ¿Sí? Se diseña el ángulo distovestibular redondeado. Zona 3 va desde canino a distal del primer molar. Se diseña sobre la línea de flexión de los tejidos, liberando bridas y frenillos. Zona 4 de canino a canino. Zona 5 corresponde a la zona lingual anterior, es decir, de distal del segundo premolar a distal del segundo premolar del lado opuesto. Vamos a diseñar a 1 a 1,5 milímetros por encima del piso de boca. Y la zona 6, que va desde distal del segundo premolar hasta el ángulo distal lingual, vamos a diseñar sobre la línea oblicua interna hasta unirse a la zona 2. ¿Sí? Básicamente, acá estaríamos hablando de las zonas. Esta es la zona 1, ¿sí? Zona 2, que era acá en el sector posterior donde estaba la papila. Zona 3, ¿sí? Zona 4, que era de canino a canino. Y la 5 y la 6, que era en el sector lingual. Diseñamos la cubeta, ¿sí? Mismo con lápiz negro. Y realizamos y mandamos a hacer la cubeta individual. La cubeta individual la podemos hacer con distintos materiales. Se pueden hacer resinas acrílicas de termo, de auto y de foto. ¿Sí? De acuerdo a la presión que se requiera, pueden hacer holgadas, que vamos a hacer con una cera rosa, digamos así como separador, o ajustadas que sí directamente sobre el modelo. De acuerdo a la presión que se necesita. Generalmente cuando se hacen pacientes de completa, lo que se les recomienda es que sean ajustadas, o sea, sin lámina de cera. Y de acuerdo a la técnica de confección, pueden ser pinceladas o rebasadas. ¿Sí? En el caso de pincelado, lo que vamos a hacer sobre el modelo preliminar es pincelar primero con separador, preparamos el acrílico con postura o de reparación, se pinta el modelo, respetando el diseño, hasta obtener una capa de medio a 1 milímetro de espesor, se deja polimerizar, se prepara el acrílico de auto para cubeta y sobre ese se coloca. ¿Sí? Acá le hago más resumen para que no sea tan largo. ¿Sí? Confecciona una lámina de resina, se adapta, obviamente se cortan los excesos y se agrega el mango. ¿Ah? Después tenemos la que es por rebasado,
la diferencia en este caso es que lo que vamos a hacer primero es colocar una lámina de cera en el modelo y vamos a preparar el acrílico de cubeta, ¿sí? Colocamos el talco, confeccionamos una cubetilla de cera, ¿sí? Preparamos el acrílico, ¿sí? Y en estado plástico colocamos y vamos adaptando. ¿Sí? Una vez que tenemos, a ver si aparece, bueno, ¿sí? Vamos, una vez que polimeriza, recortamos y vamos a preparar ahí sí la de compostura, pero un poquitito más fluida. Y ahí sí en la fluida vamos a hacer como si tomamos una impresión. A ver si se encuentra. Ahora vienen ya las imágenes para que entiendan un poquito más. En las dos técnicas, lo que tiene que la resina acrílica de auto se pone en contacto, la resina que se pone en contacto es la de reparación o compostura, justamente porque es la que sufre menos cambios dimensionales, ¿sí? Y como condición primordial, ya sea cubetas individual superior o inferior, tiene que ser rígida. Acá están las imágenes que yo le decía, ¿sí? En este caso, vamos a hacer que la que ustedes generalmente la que utiliza el técnico es la que es por rebasado, ¿sí? Pincela con separador, prepara el acrílico, ¿sí? Prepara la cera, ahí sobre una loseta podemos poner unas monedas, eso a mí me va a indicar para dar un espesor uniforme del acrílico. Y comenzamos, una vez que está, a adaptar sobre el modelo, ¿sí? Confeccionamos el manguito, si nos sobra, si no, lo confeccionamos en otra oportunidad. Y acá lo que vamos a hacer es el rebasado, que consiste en colocar, como les dije, el acrílico fluido, ¿sí? Como si estuviera para tomar una impresión, como la impresión del modelo, y obtengo el rebasado de la cubeta. Hago el recorte y obtengo la cubeta individual, tanto superior como inferior. Actualmente, eso es lo que le dijo hoy el doctor Cristiani, utilizan cubetas individuales, o vienen unas cubetas individuales con acrílico de fotocurado, ¿sí? Ustedes en el comercio van a ver que le van a vender así, obviamente separadas con unos papelitos para que no se adhieran, ¿sí? Y la idea es que ustedes van a adaptar sobre el modelo, y por eso se les pidió el que tiene, porque genera calor, es una maquinita esa de pintura de uñas, digamos, ¿sí? Que utilizan mucho, y de esa manera se obtiene la cubeta individual de ese sistema de fotocurado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien que me conteste? Bien. Sí, profe. Bueno, obtuvimos la cubeta individual por la técnica que quieran, la de foto, la de con rebasado o pincelado. Obtuvimos la cubeta individual. Ahora vamos a probar esa cubeta individual en boca, ¿sí? Colocamos en boca, vamos probando, vamos a mirar que liberen los frenillos de todas las zonas. Y la característica principal que tiene que tener acá la cubeta individual en boca es soporte, ¿sí? Eso sí o sí tiene que tener soporte. Una vez que tenemos la cubeta, ya sabemos que tiene soporte, vamos a realizar lo que se llama remarginado y recorte muscular. ¿Qué significa eso? Es extender los límites de mi cubeta individual, se lo digo así para que entiendan, el límite que yo tengo de mi cubeta individual, llegar hasta o sea, del acero anatómico, por decir así, llegar al cero funcional, o sea, hasta donde llega bien hasta el fondo de su, ¿sí? Entonces, ¿con qué voy a realizar? Con lápiz de Godiva, ¿sí? Lápiz. La idea es colocar, puede ser marrón o verde, generalmente el verde es el que se utiliza porque se calienta más rápido, ¿sí? Y actúa mejor a la hora de realizar el recorte. Pero la idea es colocar por segmentos de a 2 a 4 milímetros más o menos, para justamente llevar a la boca y realizar los diferentes movimientos, ¿sí? O sea, acá como finalidad
como les dije, es prolongar los bordes de la cubeta para llegar a la línea cero funcional, o sea, hasta el límite de la futura prótesis. Es lo que tengo que ver una vez que realice que el lápiz de Godiva quede redondeado, liso y uniforme. ¿Cómo voy a realizar esto? Como les dije, colocando el compuesto modelar, colocando en boca y realizando los distintos tipos de movimientos. Acá yo no le voy a explicar qué movimiento se hace para cada zona porque es clínica. Y en la clínica, después en quinto año, sí se le va a explicar cuáles son los diferentes movimientos que se realizan tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener todo ahí, mi compuesto modelar, sobre la cubeta individual. Entonces, si dije que la cubeta individual sola tenía que tener soporte, ahora que yo ya hice el recorte, el remarginado y el recorte, tiene que tener no solamente soporte, sino también tiene que tener retención. Es decir, que la prótesis no se tiene, la cubeta, perdón, no se tiene que caer de la boca del paciente. Para ello, obviamente, realizo distintos movimientos para ver que la cubeta no caiga de la boca. Vamos ahora, ya hicimos recorte remarginado, ahora vamos a tomar la impresión definitiva. La impresión definitiva sí o sí se la toma con silicona. ¿Sí? Si tenemos cubeta individual, tienen distintas técnicas, después se le explica las distintas, que ya dieron también en fija, las distintas técnicas que pueden utilizar para tomar una impresión. En este caso, al tener una cubeta individual, generalmente la técnica, la silicona que vamos a utilizar, es de consistencia regular. ¿Sí? La característica acá es, en el caso que generalmente la silicona es por adición, se colocan con un cartucho, se coloca sobre la cubeta, y sobre la cubeta, una vez que está, se coloca en boca. Y la característica principal acá es que yo una vez que coloqué la cubeta en boca, tengo que realizar los diferentes movimientos que hice durante el recorte y remarginado. ¿Sí? Entonces, los mismos movimientos que yo hice cuando hice el recorte con compuesto modelar, tengo que hacer cuando voy tomando la impresión definitiva, mientras el material está polimerizado. Y ahí obtengo de esa manera la impresión definitiva. Son distintas este maxilar inferior. Y una vez que obtuve la impresión definitiva, acá se realiza lo que se llama encajonado y protección de bordes. ¿Con qué voy a realizar y qué es la finalidad de esto? Voy a realizarlo. Yo tomé la impresión, esta es mi impresión definitiva. Lo que yo voy a hacer es colocar una lámina de cera rosa por debajo del borde de mi impresión. Si estos son los tejidos que yo tomé, tiene que estar por 1 milímetro por debajo, tiene que estar la cera rosa. Fíjense que bordea todo esto, ¿se ve? Todo eso es la cera rosa. Este es mi borde de la impresión y tiene que estar a 1 milímetro por debajo de eso. Es todo un cordoncito, digamos así, que se realiza alrededor de la impresión. Luego se realiza el encajonado, que es simplemente con cera rosa, ¿sí? Se corta una lámina de cera rosa y por fuera, fíjense que esta es la cera, que también se puede hacer con la cera Utility, o como por ahí la cera Utility no viene muy pegajosa, entonces generalmente nosotros le recomendamos plastilina, ¿sí? O con la misma silicona, a veces con la misma silicona consistencia pesada también hacemos un pequeño cordón para proteger todo esto que ustedes ven acá, que yo estuve 3 horas haciendo recorte, remarginado, todo bien la zona de soporte y tengo que proteger. Entonces se protege con este cordón que está acá por un lado, ¿sí? Y esto que está con la lámina con cera rosa. Una vez que está, yo lo que voy a hacer es el vaciado de la impresión. Y acá sí o sí se hace el vaciado con benzina. Bien. ¿Y para qué yo hago esa protección de borde y encajonado? Para lograr lo que es
lo que se llama cierre actual y cierre potencial. ¿Qué es eso? Cierre actual es el cierre que se produce de la prótesis con la mucosa en condiciones normales, o sea, en estática. ¿Sí? El paciente está con la prótesis colocada, no se mueve, listo. Ese es el cierre actual. El cierre potencial es el cierre que se produce, pero cuando empieza a actuar, cuando el paciente empieza a masticar o a hablar. ¿Sí? Por eso es que se realiza con la prótesis con los músculos. ¿Sí? Y ese es el cierre potencial. Entonces, para lograr yo un cierre actual y un cierre potencial, repito, tengo que hacer una protección de bordes y encajonado de la impresión definitiva que yo obtuve. ¿Entendió? Hola, hola. Me quedé hablando Sí, sola. profe, se Sí, entendió muy doctora, se bien. entendió. Bien. Pregunta de examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Entendieron todo, parece, o no entendieron nada? No sé. No, doctora, yo creo que por ahí es como información nueva, es como primero para afianzar y después sí, capaz se surgen las ideas. Sí, yo sé que es mucha información por ahí. Por eso traté de achicar lo más posible, obviamente, porque es un poquito como bastante contenido de golpe, porque son varios temas, eh, impresión, cubeta, o sea, es... Pero bueno, creo que son 4 teóricos que tenemos de completa, así que tenemos que meterle. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, si no ¿Alguna tienen duda, ningún... nada? Parece que no. Nos vemos entonces. Bueno, Nos estamos. vemos. Hasta luego, Gracias. doctores. Que tengan Gracias, buena tarde. Elsie. Luego. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Éxitos. Hasta luego, gracias. Hasta Nos luego. vemos mañana. Chao, Chao, gracias. chao. Mañana. Bueno.